En este video hablaremos sobre la definición de la forma polar de un número complejo. Tomemos el plano complejo, donde aquí está el eje imaginario y aquí se encuentra el eje real. Vamos a tomar un complejo Z con componentes A más I veces B, donde recuerden que I representa la raíz cuadrada de menos 1. Bien, hay dos cosas que debemos notar. Una vez que me entregan el complejo Z, existen dos informaciones implícitas que yo puedo obtener. La primera tiene que ver con el módulo. Si yo conozco las componentes de Z, podré obtener el módulo de Z. Recuerden que la definición es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Otra información que yo obtengo es que respecto a esta recta, al eje real positivo, yo puedo medir el ángulo que forma la recta, que contiene al origen y al número complejo. Bien. Es decir, aquí existe una medida angular que la voy a denotar por alfa. Esta medida angular depende del complejo. Si cambiamos el número complejo, cambiará su módulo y su medida angular. Entonces, está definido alfa, que depende de Z, y este alfa es conocido como o definido como el argumento de Z. Por tanto, cada vez que yo tenga un complejo con parte real y parte imaginaria, a partir de él siempre puedo determinar su módulo y también puedo determinar su argumento o el ángulo que forma con respecto al eje real positivo. Por tanto, si, repito, tengo un complejo Z con estas componentes, vamos a repetir lo que ya aprendimos. Podemos calcular su módulo y su argumento, que lo llamamos alfa. Bien, la forma polar de Z se define como el módulo de Z por coseno de alfa más I veces seno de alfa. Tiene mucho sentido que toda esta expresión que está de este lado sea igual a Z, porque si Z está aquí y el ángulo que forma con respecto al eje real positivo es alfa, nosotros sabemos que podemos determinar A como coseno de alfa y B como seno de alfa, siempre y cuando el módulo de Z sea igual a 1. Reconstruimos Z multiplicando por el tamaño que tiene, por el Z. Bien, lo importante es saber cuál es la definición de la forma polar. Ahora hablemos un poco de notación. Al módulo de Z lo vamos a denotar con una R. Y esta expresión aquí la denotaremos como E con potencia I alfa. Es decir, la forma polar de Z se representa por R por E a la I alfa, donde alfa recuerden que es el argumento de Z.